Estamos aquí nuevamente para alabar y bendecir a nuestro Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Le doy la bienvenida a las personas que nos acompañan, los que están aquí presentes, los que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. A pesar de las dificultades, aquí estamos para rendir homenaje a nuestro Dios, para rendirle honor al que se lo merece, al que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Estamos aquí desde la iglesia del Nazareno Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California, y gracias a Dios, gracias a Él que, a pesar, como lo dije hace un momento, de todas las dificultades que hayamos podido tener, Él ha permitido que estemos aquí. Y venimos para alabarle, para bendecirle, para gozarnos en su presencia, para rendirle homenaje. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, Señor, porque a pesar de las dificultades de esta semana que hayamos podido tener, donde sea, Señor, o en cualquier área, tú nos has acompañado y tú nos has guiado, Señor. A pesar de todo, Señor, tú has permitido que estemos aquí y hemos venido, Señor, porque es el día del Señor, para alabar y para bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, el que se mueva en nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu que ministre en nuestros corazones, Señor. Amén. Amén.
Qué precioso. Sublime gracia, inmenso amor, por su gracia y por su misericordia sobre nosotros. Porque Él nos alcanzó. Oh, qué gran amor del Señor para con nosotros. De veras que si no alcanzamos a comprender con nuestra mente finita ese gran amor de Dios por nosotros. Y por esa razón es que a pesar de que andemos por valle de muerte, que estemos en dificultades o que todo ande bien, por eso nosotros le alabamos y le bendecimos. Y venimos el día del Señor a rendirle culto por su gran amor. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte. Físicamente no tenemos cómo pagarte. Por tu gracia y por tu amor sobre cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Te alabamos y bendecimos, honramos tu nombre, Señor. Tú el único digno. Gracias, Dios, por ese inmenso amor sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor.
hermoso himno. Sublime amor, el de Cristo sobre nosotros, ¿cierto? Qué hermoso himno, qué hermosa música para el Señor. Dios le bendiga, ¿verdad? Pues vamos a continuar con nuestras enseñanzas y estamos tratando el tema de la fe. El domingo pasado, si bien recordamos, primero les conté una historia acerca de un hombre que estaba en su habitación tratando de colocar sus cuentas y decir, poner sus cuentas en orden, porque al final del mes siempre llegaban las deudas como langostas y se llevaban todo. Esa historia era para adaptar la historia de Gedeón. Gedeón es un héroe de la fe. Él se encuentra se nombra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que estuvimos hablando de que muchos cristianos conocemos el capítulo 11 de Hebreos como el hall de la fama de los héroes de la fe. Y ahí encontramos muchos hombres, y el escritor dice incluso que no le alcanzaría el papel, no le alcanzaría nada para nombrar a todas las personas que a través de la Biblia fueron héroes de la fe. Definimos la fe, la definimos de acuerdo al diccionario, pero también la definimos mejor de acuerdo a la Biblia, Hebreos 11:1. Y ese va a ser nuestro versículo de estar repitiendo en este tiempo para aprendérnoslos. Hebreos 11:1. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es Hebreos 11 del 1 al 3. Hablamos acerca de dar pasos en la fe, así como lo hizo Gedeón. Estoy haciendo un pequeño recuento de nuestro sermón de la semana pasada. Gedeón, si nosotros vemos la historia de Gedeón, cuando el ángel se le aparece, él estaba bien desanimado, tenía su autoestima bien baja, estaba pasando por graves problemas. Pero él fue dando pequeños pasos en la fe. Primero hizo un sacrificio, luego fue y destruyó las estatuas de Acera, luego fue y reunió un ejército, y se acuerdan de la historia, ¿verdad? Él fue dando pasos en la fe. Y para finalizar nuestro sermón de la semana pasada, hicimos ciertas preguntas. ¿Qué estamos esperando para dar nuestro próximo paso de fe? Y que decíamos que todos, cada uno de nosotros, tenemos un próximo paso de fe. Puede ser el primero, aceptar al Señor a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese puede ser mi primer paso de fe, que esa es la mejor decisión que haya podido tomar un ser humano. Quizás en el momento no se da cuenta, como me pasó a mí, pero después, en el caminar con el Señor, nos damos cuenta. También decíamos, ¿cuál es la excusa que estás teniendo para no dar tu próximo paso de fe? Decíamos, tenemos que ir dando pasos de fe, que no nos detenemos, porque si nos detenemos, nos vamos enfriando y podemos caer en un hoyo y morir espiritualmente. Ese era básicamente a grandes rasgos nuestro sermón de la semana pasada. Era un sermón de un hombre de fe. Hoy les voy a contar una historia. A ustedes les gusta que yo les cuente historia, ¿verdad? ¿O no? De todas formas yo lo cuento. Miren, había dos hombres cristianos, iban a la iglesia, Juanito y Pedrito, Juan y Pedro. Ellos iban a la iglesia, eran hombres devotos, siempre estaban presentes en las actividades de la iglesia, cuando había que ofrendar en la iglesia, ofrendaban, siempre ayudaban.
Pero había una diferencia entre ellos, que por alguna razón a uno de ellos, a Juanito, se le notaba la bendición de Dios. Y a Pedro, no mucho, ¿saben? Ahora, cuando yo hablo de la bendición de Dios, no estoy hablando de que eran prósperos, como dice el mundo. El éxito del mundo siempre es el que tiene mucho dinero, ¿cierto? No. En la bendición espiritual del Señor se ve en que tienes lo necesario, pero tienes armonía en tu hogar, tienes salud, ¿cierto? Entonces a Juan se le notaba mucho eso, pero a Pedro no mucho. Ahora, con el tiempo, Pedro se fue llenando un poco de envidia y de celos ministeriales, a pesar de que eran dos hombres cristianos. A Juan, pues, él andaba gozoso en el Señor, él no se fijaba en los demás, él adoraba a su Señor. Pero ¿saben una cosa? Un día Pedro se le acercó a Juan y le invitó a tomar un café. Y después que le invitó a tomar el café, tomándose su café, lo mató a Juan. Esa historia, mi querido hermano, se ha repetido muchas veces. Pero empezó desde Génesis. Y si ya ustedes se ubicaron, yo no estoy hablando de Caín y Abel. Vamos a la escritura ahora sí, porque yo siempre trato de adaptarle una idea o una historia de la actualidad. Pero vamos a Génesis 4 del 1 al 10. Y hoy les voy a leer una versión, la versión, nueva versión internacional, la NBI, decimos, ¿verdad? Génesis 4, del 1 al 10. Para que vean que la historia que les acabo de contar es realmente la de estos hombres. Dice Génesis 4, del 1 al 10. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano clama justicia. Esa es la historia de Caín y Abel, y yo la leí en la nueva versión internacional. Miren, si nosotros empezamos a detallar la historia, a tratar de sacarle el extracto a la historia, nos damos cuenta que ambos hombres llevaron una ofrenda delante del Señor. Es más, dice que Caín fue primero a llevarle la ofrenda al Señor. Por eso en la historia que les contaba decía que eran dos hombres que iban a la iglesia. Estos dos hombres conocían al Señor. Y dice que Caín preparó del fruto de la tierra una ofrenda. Muy seguramente no era una ofrenda fea. Ustedes han visto en las tiendas donde están las frutas organizadas, que se ven bien bonitas. Quizás eran, tratando de imaginarlo, quizás era una canasta de fruta muy bonita. No podemos decir cómo era, si le llevó frutas dañadas, no podemos decir eso porque la Escritura no nos lo dice. Pero si lo imaginamos, no creo que Caín haya llevado unas frutas en mal estado.
quizás llevó una ofrenda bonita a la vista. Ahora, Abel dice que se esmeró más en cómo era su ofrenda. Dice que Abel buscó entre los primogénitos de sus ovejas, buscó la oveja la más gorda, la más bonita, la mejor de todas. Esto demuestra que la ofrenda de Abel era muy especial. Para el Señor, usted y yo debemos darle lo mejor. Quizás Abel se estuvo hasta criando esa oveja y haciéndola que fuera la mejor, dándole lo mejor a la oveja porque iba a ser la ofrenda que iba a llevar el Señor. Ahora, quizás Caín también escogió eso, pero él lo llevó con otra actitud, una actitud de simplemente llevar algo porque tenía que llevarlo. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor el domingo, ¿cómo nos levantamos? Nos levantamos con cierto fastidio porque tengo que ir a la iglesia. Ese es el espíritu de Caín. O me levanto gozoso porque hoy es el día del Señor y voy a alabar a mi Señor por lo que Él ya hizo en mi vida. Ese es el espíritu de Abel. Y fíjense, por eso en la historia que les conté primero, les ponía dos hombres que eran cristianos y iban a la iglesia, pero la actitud debe ser diferente. Yo veo siempre, como lo cantábamos, estar honrando a mi Señor por lo que Él ya hizo en mi vida, por su gracia y su amor sobre mi vida. Entonces yo voy a la iglesia con otra actitud, ¿cierto? Miren, ambos hicieron algo para Dios, pero el Señor miró con agrado la ofrenda. No solamente miró con agrado, la Escritura dice, entonces, pero el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor está más interesado en ti que en la ofrenda que trae. Pero Él mira la actitud con la que nosotros venimos a ofrendar al Señor. Y cuando estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de tu vida, de mi vida, de todo lo que yo hago para el Señor. No solamente cuando estoy aquí en la iglesia, sino cuando estoy fuera. De toda mi vida, mi estilo de vida, mi ofrenda al Señor. Aquí fue aceptada, miró con agrado, el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y Abel también. Aceptado y no aceptado. No, la Escritura no me dice cómo sabían ellos. ¿Cómo determinaban ellos si la ofrenda fue aceptada o no fue aceptada? La Escritura no me lo dice, simplemente me dice que una fue aceptada y la otra no fue aceptada. La Escritura sí me dice más adelante, porque estamos hablando aquí de Génesis, más adelante, que cuando se hacía un sacrificio o una ofrenda del Señor, bajaba fuego y consumía la ofrenda. ¿Se acuerdan cuando estaba Elías haciendo una ofrenda al Señor? Porque Israel se había apartado del Señor y se fue tras los Baales. Entonces hicieron como especie de una competencia. Y Elías dijo, ok, háganle usted una ofrenda a su Dios y yo le voy a hacer una ofrenda a mi Dios. Y si desciende fuego del cielo, ese me va a indicar cuál es el verdadero Dios. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Entonces, en la antigüedad, en ese tiempo, para saber si una ofrenda era aceptada por el Señor, era porque descendía fuego o había fuego de alguna parte. En la ofrenda de Gedeón, cuando lo vimos la semana pasada, no llegué hasta ahí, hasta esa parte, pero en la ofrenda de Gedeón hay una parte donde cuando él le trae la ofrenda del ángel, el ángel la toca, sale fuego y el fuego consume la ofrenda. Entonces, pero aquí, en este texto, no me dice. Debía haber una forma que ellos miraran y se dieran cuenta de que la ofrenda fue aceptada o no fue aceptada. La ofrenda de Abel sí fue aceptada, la de Caín no, pero Caín tuvo una muy mala actitud. ¿Cómo andaba Caín? Dice esta versión, que estaba enojado y cabizbajo. Estaba triste, estaba desanimado.
había puesto sus ojos en el hecho de que su ofrenda fuera aceptada o no. No estaba poniendo sus ojos en el Señor en sí. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Cristo Jesús. Usted y yo debemos poner los ojos en Cristo Jesús, quizás no en la falencia de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos son humanos, como somos todos, y podemos tener falencias. Pero si ponemos los ojos en Cristo Jesús, no nos vamos a desanimar. Dice el versículo número 5, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esta es otra versión. La ira de Caín tenía sin duda sus orígenes en la envidia y el orgullo. La palabra de Dios me habla de raíces de amargura. Por eso la palabra de Dios nos insta siempre a perdonar, a llevarnos bien, a vivir en armonía. Cuando haya un problema, ponerlo siempre muy pronto delante del Señor, para que eso no se quede en mi corazón y comience a invadir mi alma como una raíz de amargura que se va extendiendo. Eso le pasó a Caín. Ahora, el 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué andas tan enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? El 7 dice, si hicieres lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mire el trato del Señor de amor con Caín. El Señor se dio cuenta de la mala actitud de Caín y primero fue y le dijo, si hicieres lo bueno, básicamente le está diciendo, la próxima vez que traigas tu ofrenda, tráela con otra actitud, tráela con fe, y entonces serás exaltado. Se lo está diciendo antes de que fuera y matara a su hermano. A pesar del consejo de Dios, Caín pensó en la venganza, no escuchar el consejo del Señor. El Señor, fíjense, el Señor le preguntó, después que él va y lo mata, después que el orgullo, la envidia, la hipocresía, porque todo eso fue minando. Miren, estos pecados son bien sofisticados. ¿En qué aspecto le podría llamar sofisticado? Que no se ven a simple vista. El pecado de la envidia, el pecado de la hipocresía, el pecado del orgullo, no son muy evidentes a la vista, se llevan por dentro. Para el Señor, es cierto, para el Señor todos los pecados son iguales, pero por ahí empezó esa raíz de amargura en Caín. Y después cometió el acto evidente que era asesinar a su hermano. Ya va en progreso. Todos los pecados para el Señor son iguales, pero él comienza primero con una lucha interna en Caín. Luego de cometer su pecado de asesinar a su hermano, el Señor le preguntó en el 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, no lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En otra versión, en la versión de la Reina Valera dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa palabra guarda, en el hebreo, significa resguardar, proteger. O sea, él estaba diciendo, ¿acaso soy yo el que tiene que estar protegiendo a mi hermano? ¿Acaso soy yo el que tengo que estar resguardándolo? Responsabilidad de los unos por los otros. Aparece en la Biblia ya desde Génesis. Para el Señor es muy importante que nosotros seamos responsables los unos de los otros. Si el Señor nos preguntara hoy, ¿acaso son ustedes responsables los unos de los otros? Evidentemente la respuesta sería que sí. Usted y yo somos responsables los unos de los otros. Usted y yo somos responsables de las personas que no conocen del Señor y tenemos que ir a hablarle. Aparece ya desde el libro de Génesis la importancia para el Señor de la hermandad, de estar unidos, del amor los unos por los otros. Y Jesús lo dice, ¿verdad? ¿En qué conoceréis? ¿En qué sabrán que nosotros somos cristianos? Que nosotros somos hijos de Dios. ¿En qué se sabe? En que nos amamos los unos a los otros.
sí tenemos responsabilidad los unos de los otros, ¿saben? Usted y yo somos responsables cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Y miren lo que dice, eso es bien delicado, porque en Ezequiel 3:18, si quieren lo anotan, Ezequiel 3:18, yo lo tengo aquí en la traducción en lenguaje actual, dice, hablando el Señor, si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta, y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. Es ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros de ayudarnos, protegernos, levantarnos. ¿Recuerdan cuando vimos los propósitos de la iglesia? Entre ellos vimos el propósito de la iglesia entre nosotros, edificarnos, protegernos, cuidarnos. Por lo tanto, esta respuesta de Caín no cabe dentro del pueblo cristiano. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Si eres el guarda de tu hermano. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables de los demás. Ahora, hablando de todo esto y regresando un poco a por qué la pregunta que se cae por sí sola, ¿verdad? ¿Por qué la ofrenda de Abel sí fue aceptada y la de Caín no? El texto ese no me lo especifica, pero Hebreos 11, regresando nuevamente a Hebreos 11, sí lo especifica. Hebreos 11 sí me dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreo está en el Nuevo Testamento. Esta historia de Caín y Abel está en el Antiguo Testamento. La respuesta, el por qué Abel, fue aceptada la ofrenda de Abel, fue por la fe que Abel puso en su ofrenda. Y lo voy a leer nuevamente. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, no dice excelente sacrificio, sino lo pone en superlativo prácticamente, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Usted y yo queremos alcanzar testimonio delante de Dios, y que aún nosotros muertos ese testimonio clame. Ponerle fe a todo lo que hagamos para el Señor. Todo lo que hagamos, mi hermano. Todo lo que nosotros hacemos, hacerlo por el amor que ya Él puso en nosotros, por agradecimiento a lo que ya Él hizo, rendirle honor al que todo se lo merece. Entonces tendremos una mejor actitud, no la actitud de Caín. Quizás, como la historia que les conté al inicio, fue Pedro, ¿verdad? Dice Juan y Pedro hacía cosas en la iglesia, pero quizás hacía cosas en la iglesia para mostrarse. Quizás para que lo aplaudieran, qué sé yo. Esa actitud para el Señor dice, ya tienes tu recompensa. Mientras que si tenemos la actitud de Abel, vamos a hacer las cosas con amor, mirando, puestos los ojos en Cristo Jesús. Todo nos será de mejor, lo haremos mejor, lo haremos con honra para el Señor. Porque dice también Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Usted. Miren, nosotros los seres humanos a veces tenemos el problema que queremos agradar mucho a las otras personas, ¿cierto? Y ese es un problema, que a veces nos dicen, no trates de agradar a todos porque no vas a agradar a todos. Siempre te vas a estrellar hablando de él con las demás personas. Y tenemos a veces esa actitud, a veces cometemos errores tratando de agradar a todos y no lo vamos a lograr. Si nosotros tenemos ese deseo de agradar a las demás personas,
¿cuánto más debemos agradar al Señor? Y entonces aquí la palabra de Dios en Hebreos 11, y ese capítulo lo vamos a estar tocando por varios domingos. Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier cosa que yo haga para el Señor, por muy bonita que sea, por muy excelsa que sea, si no se hace con fe y para agradarle al Señor, no lo voy a agradar. Y eso es una verdad que nos da en la cara. Todo lo que hagamos para el Señor debe ser con fe para poder agradarle. Pues continúa el verso porque dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, cree que Él exista y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, este verso está diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea a Dios, a ese Dios que galardona, o sea, que premia a los que le buscan. Eso es lo que quiere decir ese verso: sin fe es imposible agradar a Dios. En esta enseñanza, básicamente lo que yo quiero dejarles es el espíritu de Abel. Mire, Abel, en la palabra del Señor, en la Biblia, Abel aparece así, un pedacito chiquitito. Aparece que nació, que fue criador de ovejas y que el hermano mató. Aparece así, pequeñito. Pero sí aparece después en Hebreo diciendo que por la fe, él y su ofrenda agradaron al Señor. Así que la exhortación hoy es: pongámosle fe a todo lo que hagamos para el Señor. ¿Cómo hago eso? Haciéndolo con amor. Y también el protegernos los unos a los otros. La advertencia que le hace el Señor a Caín, cuando Él le dice: ¿dónde está tu hermano? Sí es necesario de que usted y yo nos cuidemos. ¿Cómo nos cuidamos? Exhortándonos, ayudándonos, orando los unos por los otros, enseñándonos los unos a los otros, y así seremos. Así, por eso se caracteriza el pueblo de Dios. Yo le voy a pedir al grupo que pase adelante. Y sí tenemos una responsabilidad los unos con los otros. No solo somos guarda de nuestros hermanos y hermanas, sino que Él nos va a llamar a juicio y nos va a reclamar la sangre de aquellas personas que nosotros no le hablamos del Señor. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y que este mensaje quede en nuestro corazón. Que todo lo que hagamos para ti lo hagamos con fe y amor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. I wanna
estemos esta semana meditando en esta enseñanza y ponerle fe a todo lo que hagamos para el Señor, con una buena actitud. A ese que ofreció su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros, por amor a Él, en correspondencia a ese gran amor que Él derramó sobre nosotros. Entonces nosotros le servimos y hacemos todo lo que hagamos para Él con fe y amor, porque Él se lo merece, por lo que Él hizo, por lo que Él seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, oh Santo de Israel, gracias. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros, pero gracias, Señor, porque en la cruz tú llevaste todas mis faltas, todos mis pecados, tú los clavaste ahí, y ese era mi lugar. Tú tomaste mi lugar por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor. Ponemos esta semana en tus manos. Sabemos, Señor, que quizás las aflicciones son muchas, pero tú nos sacarás adelante sobre cada una de ellas. Así lo dice tu palabra, y tu palabra es verdad. En el libro de los Salmos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Que esta semana, Señor, estemos meditando en esta enseñanza de que todo lo que hagamos sea con fe en ti, en que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.